cita de hoy. Les voy a pedir que vayan por favor al Classroom. Acabo de enviar una tareita, es de carta psicométrica, entonces les voy a pedir que quienes puedan abrir el documento lo hagan. De todos modos lo vamos a revisar ahorita aquí en la sesión. Una vez tengan el documento, vamos a iniciar. Entonces damos unos minutitos para que puedan descargar. Yo soy proba. ¿Los ejercicios que son en equipo son con el equipo de la exposición? Sí. Okay. Sí, son con tu equipo y en función al número que tienes es el ejercicio que resuelves. Y son 2 individuales y el de tu equipo. Ajá, entonces en el de equipo alguien lo envía como siempre y los demás me ponen entregado. Ok, gracias, papá. También, si yo no encuentro dentro del listado que compartí el nombre del número adimensional, bueno, pues no lo coloco. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar el procedimiento, es decir, que tengas los pasos. Si alguien se salta un paso, no hay ningún problema, siempre y cuando lleguen al resultado. Tiene que venir el número adimensional. ¿A qué me refiero con el número adimensional? Tiene que estar escrito el número, y después el análisis y el nombre. Si no tiene nombre, pongan una nota, no encontrar el nombre dentro de la lista que ustedes compartió, así tal cual. Voy a compartir pantalla tantito. Y regreso al clásico número de Reynolds, ¿no? También está L, viscosidad B. Ok, entonces esto es el número de Reynolds. Esto, si yo estoy resolviendo un ejercicio, muy probablemente sea mi Pi1, mi Pi2 o mi Pi3, lo que sea. Ok, ¿qué voy a calificar? Que tú pongas esto. Tú pongas esto, ¿vale? Si tú no lo pones, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque hay que reordenar. Algo muy importante, si yo tengo L a la 0, pues es 1, no lo escribo. Si tú lo escribes, no pasa nada. El detalle está en que te resta puntos. ¿Por qué? Bueno, porque a estas alturas del partido, tú ya pasaste por la secundaria, ya pasaste por la preparatoria y ya te dijeron que esto vale 1. Y el número 1, pues normalmente no se escribe. Ok, entonces, ¿qué voy a calificar? Que tú pongas esto. Luego, ¿qué voy a calificar? Que pongas las dimensiones L al cuadrado, por masa, por tiempo, entre L cuadrado, por masa, por tiempo. Y que me digas que esto es igual a 1. ¿Sale? Y luego, ¿qué voy a calificar? Entonces, esto es parte fundamental de lo último que tú vayas a hacer. Si tú te saltaste algún paso porque para ti es muy fácil el álgebra, sin problema. Pero si tú no tienes esto y el nombre, que es número de Reynolds, pues prácticamente tu ejercicio no vale de nada, porque esa es la idea. Determinar el número adimensional
decir que es adimensional y decir cuál es el número adimensional. Entonces, no sé si aquí hay alguna duda, chicos, es importante que esto sí lo tengan. Sí, profesora. Bueno, a mí me salió, tengo una confusión en el número porque me sale, bueno, checando la lista, el número de Biot y el número de Nocent, creo que tienen las mismas variables, entonces no sé a cuál. Es correcto. El número de Biot y el número de Nusselt son exactamente lo mismo. Y refieren a transferencia de calor, entonces tú puedes poner los dos nombres y es correcto, ¿vale? Ah, ok, gracias. No de nada. Bueno, entonces vamos a colocar un ejercicio de evaporación, el último que vamos a hacer. Parte del resto del ejercicio va a ser tarea, chicos, entonces vamos a ponerlo. Sí, América. ¿Podría repetir con qué equipo lo vamos a hacer, profesor? Es que no escuché. ¿Con qué? ¿Con qué equipo vamos a resolver el examen? ¿Con el que estamos resolviendo lo de adimensionales o con el último que hicimos? No, con el que resolviste el adimensional. Ajá, con el que me mandaste tu exposición de adimensional. Ah, ok, gracias. No de nada. Ok, entonces vamos a colocar el problema, chicos. No, déjenme encuentro el problema. Ok, para concentrar, una solución al 12.5% a 20 grados Celsius. Para concentrar una solución al 12.5% a 20 grados Celsius, coma, la solución pasa por un evaporador al vacío. La solución pasa por un evaporador al vacío. Coma. El concentrado sale del evaporador con 58% de sólidos. El concentrado sale con 58% de sólidos hasta la concentración final de 42% de sólidos. Punto y seguido. Si se tratan Si se tratan 2.000 kilogramos hora, de la solución, si se tratan 2.000 kilogramos hora de la solución, y el vapor que se emplea tiene una presión, de 31 psias, coma.
Encuentre el vapor necesario para esta operación. Encuentre el vapor necesario para esta operación. Punto y aparte. Considere la presión barométrica de 586 milímetros de mercurio. Considere la presión barométrica de 586 milímetros de mercurio. ¿Y el CP del fluido? ¿Y el CP del fluido? ¿Era 586? 586 milímetros de mercurio. $586 milímetros de mercurio. El CP del fluido de 1 kilocaloría sobre kilogramo grado Celsius. El CP del fluido de 1 kilocaloría sobre kilogramo grado Celsius. Y la presión de vacío. Y la presión de vacío de 486 milímetros de mercurio. Y la presión de vacío de 486 milímetros de mercurio. Voy a repetir el problema, chicos. Para concentrar una solución al 12.5% a 20 grados Celsius, la solución pasa por un evaporador al vacío, el concentrado sale del evaporador con 58% de sólidos hasta una concentración final del 42% de sólidos. Si se tratan 2.000 kilogramos hora de la solución y el vapor que se emplea tiene una presión de 31 psia, encuentre el vapor necesario para esta operación. Punto y aparte. Considera la presión barométrica de 586 milímetros de mercurio, el CP del fluido de 1 kilocaloría sobre kilogramo grado Celsius y la presión de vacío de 486 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces voy a poner el diagrama del problema y ahorita colocamos las variables. Sí, José Antonio. Yo tengo una duda con lo de números adimensionales. ¿Los ejercicios individuales igual solo los va a mandar uno de cada equipo o cada quien? No, los individuales los hacen todos. O sea, tú tienes que hacer tus individuales. Se cortó un poquito, no la escuché. ¿Podría repetir? Sí, tú tienes que hacer tus ejercicios individuales. Ah, sí, pero yo me refería a... No, cada quien los manda. Cada quien uno por equipo y los demás entregan. Sí, tú envías el de tu equipo, por ejemplo, y los individuales. ¿Sale? Cada persona envía sus individuales. Si no lo hacen, o sea, realmente la evaluación es 3 ejercicios. ¿Sí, Antonio? Sí, profesora, gracias. No, de nada.
Ok. Ese es el diagrama, cópienlo y ahorita me van diciendo, de acuerdo a lo que dice el problema, qué valores va en cada corriente. Ok, entonces participaciones, chicos. Váyanme diciendo qué corriente y qué datos voy poniendo. Sí, José Antonio. Bueno, más bien tenía una duda. Sí. ¿El vapor en sí es el que entra en F2 o F7? Ok, bueno, en este caso vamos a tomar la corriente F7 como vapor, ¿vale? Okay. Bueno, dice que el vapor que se emplea tiene una presión de 31 psi absolutos. Ok. Ok, entonces la presión 7 es 31 psies. Ok, gracias, José Antonio. Ok, por ahí alguien más había levantado la mano, creo que ya la bajaron. Ah, no, Mauricio. En la corriente 4 sería la concentración de 58%. Uh-huh. Y en la corriente 5 ya sería la de 0.42. Ok. ¿Alguien más? Creo que irían los 2000 kilogramos hora de alimentación, ¿no? Uh-huh. ¿Quién me está hablando? Porque no veía. No. Ok. ¿Qué más falta? El CP de 1 kilocaloría por kilogramo grados centígrados. Ok. ¿Qué más nos hace falta? La temperatura, 20 grados Celsius. Ok, ¿y qué más?
la concentración en flujo 1, que sería de 12.5%. Ujú. Ok. Falta un valor que es la presión de vacío. Y la presión de vacío pues se refiere a la presión que hay al interior del evaporador, que es de 486 milímetros de mercurio. Y bueno, pues no hay que olvidar que la presión barométrica es de 586 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es un balance de materia. ¿Y quién me dice cómo queda la ecuación de balance de materia? Sí, Mauricio. Sería flujo 2 menos flujo 4. Ok, sería el global, Mauricio. El global. Ujú. O sea, el general. F2 igual a... Bueno, ahí sería realmente F1, ¿no? Bueno, F1 Ajá, más. más F7 Ujú. Igual. igual a F6 más F8 más F4. Ok. ¿Qué estamos diciendo? Todas las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Es decir, lo que entra inicialmente y lo que sale finalmente. Ok. Lo más fácil es, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, pero bueno, eso depende de lo que estemos hablando, porque habrá corrientes donde haya más de un sólido, ¿no? En este caso vamos a poner flujo 1 por la fracción de sólido en 1, más flujo 7 por la fracción de sólido 7, más flujo 6 por la fracción 6, más flujo 8 por la fracción de 8, más flujo 4 por la fracción de 4. Y esto es balance de materia en sólidos. A ver, ¿quién me dice? Hoy les comento, no más vamos a dar participaciones justo a quienes estén participando. Así que, vayan participando, chicos, por favor. ¿Quién me dice que elimino y por qué? Una duda más. Sí. ¿No sería flujo 5? Permítanme. Flujo 6, flujo 8. Sí, es flujo 5. A ver, flujo 1, flujo... Entra 1, entra 7, sale 5, ajá, en vez de 4. Sí, perdón. Es correcto. Sí, José Luis. Y luego José Antonio.
En este caso podríamos eliminar F7 y F8, bueno, FX7 y FX8, porque el flujo es el mismo y la composición pues no va a cambiar porque no hay nada que resalga. Sí, José Luis, pero aparte de eso, tenemos vapor. ¿Lleva sólidos el vapor? No. No, ok. Entonces, es correcto lo que me dices, pero aparte hay que considerar que esto es vapor saturado y esto es líquido saturado. Quiere decir que no llevamos sólido. ¿Vale? Ok, José Luis. José Antonio. También se elimina F6 porque no hay sólido. Ajá, porque es el vapor de la solución. Ajá, es lo que se genera después de que bulle la solución. Ok, entonces conozco F1 sí, conozco la fracción de 1 sí, no conozco F5 y sí conozco la fracción de 5. Entonces, por favor, calcúlenme F5. Quienes participen, vayan poniéndose palomita. Y bueno, ya las últimas clases nada más he tenido 3 alumnos. José Antonio, José Luis, Mauricio y los demás. ¿Qué pasó, chicuelos y chicuelas? Vamos a darle chance a Celsin, José Antonio, tantito. Ok, a ver, Celsin. Un flujo de 595.2381. 595.23, ¿qué? 81. Muy bien. ¿Qué unidades hay? Son kilogramos por hora. Ok, Sal, muy bien. Bueno, y de aquí voy a partir de otro balance general. Si yo digo que flujo 1 es igual a flujo 6 más flujo 5. ¿Por qué? Porque es general. Está entrando la solución, se evapora la solución, parte de ese vapor sale en 6 y la concentración sale en el 5. Entonces conozco flujo 1, ya conozco flujo 5, despejo F6. ¿Cuánto vale F6? A ver, Dani. Vale 1404.76. Kilogramos hora. Ok. Vale, hasta aquí vamos bien. Puedo hacer otro balance. ¿Qué otro balance puedo hacer, chicos? Otro balance de materia. ¿Y en dónde? A ver, Cel, ¿vas a participar otra vez? Ah, ok, no hay problema. Dani, ¿vas a participar otra vez? Ah, no, ya lo voy a bajar. Ok, entonces Mauricio seguía. A ver, Mauricio. F8. Mauricio, ¿no te escuché bien? Sería F7 igual a F8.
Ok, esa es una suposición, Mauricio, ahorita la anoto, gracias. A ver quién está levantando la mano para participar. ¿Cómo quedaría el balance en la unión? A ver, Carlos. Sería F5 es igual a F3 más F4. F5 es igual a F3, ¿es correcto? Más F4. Ok, es correcto. ¿Vale? Estamos en esta parte de abajo, ¿no? Ok, entonces vamos a poner con respecto de sólidos. Ay, siempre se me pierde el cursor, perdón. Flujo 5, fracción de sólidos en 5 es igual a flujo 3, fracción de sólidos en 3, más flujo 4, fracción de sólidos en 4. Ok, ¿qué conocemos de esta ecuación? Conocemos al flujo 5, sí ya lo calculamos. La fracción de 5 la conocemos. Flujo 3, ¿ya lo tenemos? No, ¿verdad? No. Ok, flujo 3 no lo tenemos. La fracción de 3. ¿La fracción de 3 la podemos calcular, chicos? Pues sí, solo sería restarle al punto 58 al punto 42. Ok, entonces sí lo podemos conocer. Flujo 4 lo conocemos. No, ¿verdad? Y la fracción de 4 la conocemos. Ok. A ver, entonces aquí tenemos dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Permítanme mover. ¿Qué podemos realizar con estas dos incógnitas? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Entonces aquí, pues valdría la pena de este balance que yo acabo de proponer, colocar aquí una variable. Bueno, pues vamos a despejar F3. ¿Cómo queda F3 despejado? ¿Quién me dice? F5 menos F4. Muy bien, entonces voy a sustituir a F3, ¿vale? Entonces, vamos a anotarlo de este lado. Ok, ya a esto le vamos a llamar 1 para que podamos. A esto le vamos a llamar 2. Y vamos a sustituir. ¿Cómo queda la ecuación? La ecuación queda flujo 5 por la fracción de sólidos en 5 es igual a flujo 5 menos flujo 4 por la fracción de sólidos en 3 más flujo 4 por la fracción de 4. Ok, entonces vamos a sustituir aquí valores, chicos. Vayan dictando, bueno, los que puedo ver los tengo, pero los que no me los van dictando. Entonces aquí es 595.2381 que multiplica a .42. Eso es igual a 500
95.2381 menos F4, ¿cuánto vale, chicos? No, F4 no lo tenemos, ¿verdad? No lo conocemos. No lo conocemos. F4 por la fracción de 3. ¿Cuánto vale la fracción de 3? 0.16. 0.16. Ah, no, ¿qué creen? A ver, aquí voy a regresar tantito. ¿No debe de ser la de flujo 1, maestra? Ajá, es correcto. Ahorita explico porque permítanme un segundito. Dejen borroso. A ver. Lo que decía, no vi quien me dijo que se restaba. Es correcto. O sea, de hecho sí se puede sacar así, pero, a ver, nada más aquí observen. Venimos de la corriente 1 y en la corriente 1 no ha pasado nada. Acuérdense que esta es una tubería. Yo estoy ahí atravesando una línea, pero es vapor. Ese vapor no tiene sólidos. Entonces aquí es punto 125, de este lado es punto 125, no hemos transformado nada. Y parte de esto que se divide baja y llega al número 3 y es punto 125, ¿vale? Ok, entonces nada más vamos a corregir, es correcto lo que me están diciendo. Por punto 125, que es la fracción de 3, más F4, que no la conozco, por la fracción de 4, que es punto 58. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, por favor, díganme cuánto da la multiplicación. Sí, Carla. Me da 385.924 kilogramos hora. Ok, ya es correcto tu resultado, Carla. Ponte palomita de participación. Ok, entonces, lo que hacemos aquí es, evidente, multiplicamos estos dos valores, este por este, multiplicamos este por este, y este por este, vamos a tener F4 y este por este. Y de aquí vamos a despejar F4, ¿sale? Entonces ya no voy a hacer la operación, lo que nos dice Carla es correcto. ¿Me puedes decir otra vez el valor 385.924? Muy bien, Carla, gracias. Ok. ¿Aquí vamos bien? ¿Alguien tiene duda? ¿No? Ok, entonces de aquí lo que tenemos es, dijimos que F3 es igual a flujo 5 menos flujo 4, ya tenemos flujo 5, lo conocemos de arriba y acabamos de calcular F4. ¿Cuánto vale F3, chicos? Sí, Carlos. A mí me salió de 209.3141 kilogramos sobre hora. Es correcto. Ok, ¿qué flujo nos falta, chicos, que podemos calcular? F2. F2, es correcto, F2. A ver, entonces nada más regresamos aquí. F2. Entonces, ¿cómo calculo F2? ¿Cuál sería el balance para F2? F1 menos F3. F1 menos F3. Entonces vamos a colocarlo aquí. F1 menos F3 es igual a F2.
Tenemos F1, tenemos F3 que acabamos de calcular, por lo tanto F2, ¿cuánto vale, chicos? Sí, Andrés. Me da 1790.68. ¿Punto 68? Sí, punto 68, 54. Ok, 54. Muy bien, es correcto. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con los balances sin mayor inconveniente. Ya tenemos, creo que prácticamente todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? El balance de energía. El balance de energía. Entonces, por favor, coloquen su balance de energía. Ahorita lo ponemos ahí en la pizarrita. Ok, ¿alguien tiene dudas? ¿Todo bien? Ahora sí, para el balance de energía. Por ahí José Luis nos había dicho, bueno, pues tenemos que considerar que el flujo 7 es igual al flujo 8. Y por ahí también alguien, ahorita no recuerdo quién fue, pero también nos había dicho, ¿no? Partimos de flujo 2. Ok, entonces para el balance de materia partimos del flujo 1 y para el balance de energía partimos del flujo 2 porque es realmente lo que está entrando. Entonces flujo 2 por entalpía 2 más flujo 7, entalpía 7. Vayan verificando, chicos, si algo hace falta, me dicen. Más calor es igual a flujo 6 que está saliendo por entalpía 6 más flujo 8 por entalpía 8 más flujo 5, entalpía 5 más trabajo más la acumulación. ¿Es correcto? ¿Hace falta algo, chicos? Sí, Carlos. Yo tengo las dudas de que si no es F4 en lugar de F5. No, es F5 realmente porque lo que vas a hacer ahí, Carlos, es, sale F4, bueno, de hecho sale F4 del evaporador, es correcto lo que planteas, pero F4 se le añade la corriente que deriva de la que está entrando, ¿sale? Sí, ok, gracias. No, de nada. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué voy a eliminar? Bueno, pues voy a eliminar calor porque no hay una fuente externa. No estoy considerando en este balance porque no es mecánico el trabajo y estamos en estado estacionario. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. F7 es igual a F8. Esta es la suposición que nos habían dicho hace un ratito. Entonces reacomodo mi flujo 2 por el CP del fluido por la diferencial de temperatura. Más flujo 7 es vapor, entonces es la entalpía del vapor, 7, menos la entalpía del líquido que está en 8. Es igual, flujo 6 es vapor, el vapor de la ebullición, flujo 6 por su entalpía 6, más flujo 5 por el CP del fluido, diferencial de temperatura.
Ok, entonces vamos a ver. ¿De qué temperatura va el flujo 2, chicos? ¿De qué temperatura va? ¿A dónde va? ¿La inicial o la final? Va de 20 a la temperatura de ebullición. Es correcto, de 20 grados Celsius a la temperatura de ebullición. Ok. Flujo 5. Sí, Mauricio. Va de la temperatura de ebullición a la temperatura de ebullición. Ajá, es correcto, pero ¿qué creen? Que pasa algo aquí. Esto sí se va a hacer cero en este momento. Pero hay que calcular la temperatura real, chicos. ¿Por qué? Voy a regresar tantito. Entonces, lo que plantea aquí Mauricio es correcto. Bueno, resulta que estoy en este punto. Entonces, en el punto 4, realmente la temperatura es la temperatura de ebullición a la temperatura de ebullición. Quiere decir, aquí está ebulliendo y va a salir a la misma temperatura. ¿Y qué temperatura tiene la corriente 3, chicos? La de 20, ¿no? La de 20. Entonces, si yo junto aquí, no sé, 100 grados, imaginemos, no es el caso, pero 100 grados y 20 grados, ¿qué temperatura debería tener la 5? ¿Menos de 100 grados? Sí. Sí, menos de 100 grados. Y muy probablemente sea 80, 90, alguna cosa así, ¿vale? Ok. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita con esta temperatura 5? Se calcula por el medio de los flujos que componen a flujo 5 por su CP. Y así ya podemos obtener las temperaturas. Entonces voy a... Entonces, nada más voy a hacer una anotación. Entonces, mucho cuidado con eso. No siempre se cumple lo que yo les decía al inicio cuando empezamos a ver balances. Permítanme, permítanme compañeros. Ok, entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es la temperatura real de 5 va a ir en función de un balance aparte. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, aquí es flujo 3, entalpía 3, más flujo 4, entalpía 4, es igual a flujo 5, entalpía 5. Entonces, voy a nada más a traducir esto en el lenguaje que estamos ocupando. Flujo 3 lo conocemos, sí. El CP del fluido lo conocemos, sí. ¿De dónde vamos a ir? Pues vamos a ir de la temperatura de referencia, que serían 0 grados, a 20 grados, porque el fluido está a 20 grados. Diferencial de temperatura. Más flujo 4 lo conocemos, sí, ya lo calculamos, por el CP del fluido. Diferencial de temperatura. Entonces aquí va de 0 grados, que es la temperatura de referencia, a la temperatura de ebullición. Por la diferencial de temperatura es igual a flujo 5, que ya lo conozco, por el CP de 5. Igual, la temperatura de referencia
a la temperatura 5, que es lo que estoy buscando. ¿Sale? Ok. Entonces, primero lo que voy a hacer es, voy a resolver este punto para que tenga yo aquí la temperatura exacta, la temperatura correcta, y después voy a ponerme a resolver este punto. Ok. Esto se va a quedar de tarea, nada más vamos a poner las cosas que vamos a terminar. Entonces, lo primero que yo les diría es, para calcular determinación de entalpías primero. Okay. Maestro, pero esos CPs los vamos a mantener como el primero que nos dio. Sí, ¿no? El CP se mantiene constante. Ok. Uh-huh. Bueno, de hecho, en la vida real no son tan constantes, ¿eh? O sea, en la vida real sí hay variaciones del CP, pero siempre para resolución de problemas se considera como el CP como ideal. Ok, entonces lo que estoy diciendo aquí es entalpía 7 menos entalpía 8. ¿Cómo le llamo a eso, chicos? Calor latente. Calor latente. Entonces, si yo lo traduzco a mis tablas, entonces va a ser la entalpía del vapor o de evaporación menos la entalpía del líquido. Uh-huh. ¿A qué presión, chicos? A la presión de vapor. Ajá, ¿cuál es el valor? Por favor, díganme. 31 psi. Ajá. PSI A, absoluto. Entonces aquí ya está el valor en absolutas. Lo único que tengo que hacer es transformar, si es que tengo que transformar las psias y buscar el valor en mis tablas. ¿Sale? Eso es el número 1. Número 2, voy a buscar la entalpía. Entonces esta es la primera determinación que voy a hacer. La segunda determinación es buscar la entalpía 6. Para la entalpía 6 es igual a la entalpía del vapor. Ajá. Entonces esta la voy a buscar. ¿A qué presión, chicos? Esto es participación. Lean el problema y díganme. Sigues, Antonio. Tendríamos que sacar la presión absoluta con la presión de vacío. Ajá, presión absoluta. Entonces, ¿presión qué? Barométrica. Barométrica menos la de vacío. Ajá. Entonces, esto es igual si yo lo resto, que eran 585 menos 486, ¿no? ¿Cuánto les da? 100, ¿no? 100 milímetros. Sí, dan 100. Ok, tengo milímetros de mercurio. Yo lo voy a buscar a mis tablas de vapor, lo que corresponda a la presión. Entonces, esta entalpía 6 es a esa presión, pero a esa presión también tengo que buscar la temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. A 100 milímetros de mercurio. Uh-huh. Entonces, con esa temperatura de ebullición a 100 milímetros de mercurio, pues me estoy refiriendo a esta, y aquí le voy a poner una notita para que no se les vaya a olvidar, a 100 milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces también regreso aquí a la otra ecuación, aquí, a 100, a 100 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, una vez que tenga yo estas dos entalpías, entonces voy a hacer ahora sí el número 3,
el número 2, que va a ser esto. Voy a resolver esto que estoy buscando aquí, la temperatura 5. Ajá. Después de que tenga la temperatura 5, entonces ahora sí voy a venirme a este balance. Temperatura 5, y aquí ¿qué voy a poner? La temperatura de ebullición. Vale. ¿A cuánto? A 100 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces ahora sí ya puedo resolver, y lo que voy a determinar pues es F7. Entonces, el paso número 3, se me perdió mi cursor, no sé dónde está. El número 3 es determinar cuánto vale F7. ¿Sale? Entonces, ¿dudas ahí, chicos? ¿Más o menos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, esto se queda de tarea. Evidentemente, esto que se queda de tarea, pues es también ejercicio para ustedes. Y es, pues prácticamente la serie, ¿no? No va a haber serie más que la resolución de lo que tenemos ahí. Bueno, entonces les voy a pedir que por favor vayan al Classroom, descarguen el apunte de la carta psicométrica y la tengan ahí a la mano. Y me manden pulgar arriba para quienes ya hayan terminado de tomar notita aquí. José Antonio, ¿alguna duda o habías dejado la manita arriba? No, se me olvidó bajarlo. Ok, vale, sin problema. Ok, entonces mándenme pulgar arriba para que ya sepa que podemos dejar de compartir este punto. Ok. Muy bien, chicos, damos 3 minutitos para que revisen en el Classroom el apuntito. De todos modos, ahorita lo voy a poner aquí en la pizarra. Ok, dejo de compartir. Les voy a pedir, por favor, que pasen lista. Antes de que pasen lista, permítanme un segundito. Antes de que pasen lista, por favor, les voy a pedir que me anoten las participaciones que tienen en balance de energía, desde que iniciamos la ecuación general de balance de energía hasta este momento. Mientras voy abriendo el archivo para irlo poniendo acá. ¿Solo de balance o también de teorema de Buckingham? Solo de balance. Solo de balance, por favor.
Ok, chicos, bueno, les comento, ¿para qué nos sirve o cómo podemos determinar las propiedades psicométricas? Hay dos formas de determinarlas. La primera es haciendo uso de ecuaciones, y bueno, ¿a qué nos referimos con propiedades psicométricas? Son propiedades que tiene el aire. El aire que está a nuestro alrededor no es 100% seco. Tiene una cantidad de humedad. Entonces, lo que vamos a hacer es saber qué cantidad de agua tiene ese aire que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Bueno, pues cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un secado o una humidificación de aire, es importante conocer estas propiedades. Vamos a determinar cuánta humedad tiene el aire, cuánta agua tiene el aire, qué presión tiene ese aire, entre otras cosas, ¿no? Entonces, las ecuaciones para las propiedades psicométricas, bueno, pues ustedes las pueden consultar muy puntualmente en el Table, en el Jankowitz, y normalmente las ocupamos para transferencia de masa, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es, por ejemplo, en el caso de humedad absoluta, es la relación de la masa-vapor entre la masa del gas. No estamos diciendo otra cosa más que lo que nos da como resultado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración para calcular una humedad absoluta de una masa de aire-vapor de agua? Tenemos que tener la presión parcial del vapor y la presión total del sistema. Y pues por el peso molecular del agua y por el peso molecular del aire, ¿no? Entonces, tenemos peso molecular del agua 18.02, peso molecular del aire 28.97. Entonces, lo único que hacemos es determinar esa humedad absoluta en función de las presiones que tengamos. Entonces, no es necesario aprenderse estas ecuaciones, es necesario saber cómo se aplica. Luego tenemos humedad de saturación. ¿Cuál es la diferencia con la humedad absoluta? Bueno, pues que aquí estamos hablando de una presión de vapor y en la parte de arriba estábamos hablando de una presión parcial. Esa es la única diferencia. Si observan, pues la ecuación es exactamente la misma. También les tengo que decir que estas ecuaciones parten de los gases ideales. Entonces, bueno. Luego viene porcentaje de humedad. Es la humedad real del aire por 100, ¿no? Entonces tenemos la humedad absoluta entre la humedad de saturación, que son esos dos valores que determinamos arriba. Luego viene el porcentaje de humedad relativa. Es la cantidad de saturación de una mezcla aire-vapor de agua. Entonces es la presión parcial entre la presión del vapor por 100. Luego aquí sí tenemos dos cuestiones muy importantes. Por favor, aquí sí tomen notita. Cuando tenemos volumen húmedo, lo podemos calcular en el sistema internacional o en el sistema inglés. Y aquí nada más hacemos la aclaración. Cuando tenemos queremos utilizar las unidades del sistema internacional para volumen húmedo, lo que tenemos que hacer con esa temperatura que se señala aquí, es la temperatura dependiendo de la corriente en donde estemos ubicados. Es decir, si yo estoy en el secador y yo quiero calcular el volumen húmedo a la entrada, entonces tengo que verificar qué temperatura tiene el aire a la entrada. No, a mí me interesa al finalizar el proceso, entonces, ¿qué temperatura tiene el aire al finalizar el proceso? Aquí sí es muy importante que busquemos cuáles son las corrientes a las que nos estamos haciendo referencia. Es exactamente lo mismo. Tengo una corriente 1, 2, 3 y 4, ¿por dónde está pasando el aire? Por la 1 y por la 4, entonces, ¿cuál quiero medir? ¿La 1 o la 4? Aquí, estos valores son constantes, nunca cambian, 22.41 entre 273. Y aquí el peso molecular del aire y del agua, pues ya los tenemos.
Y el valor de la humedad absoluta, bueno, pues se calcula de esta manera. Es mucho más fácil combinar ecuaciones con la lectura en la carta psicométrica. ¿Por qué? Porque a veces los valores no siempre nos dan los valores de presión, por ejemplo. Entonces, al no conocer los valores de presión, no podemos calcular el valor de la humedad puntualmente. Entonces, aquí nada más temperatura en Kelvin. Siempre tiene que estar en Kelvin. No, que a mí me interesa calcularla en el sistema inglés. Entonces, la temperatura yo la voy a determinar en grados, en Rankine. Entonces, igual, nada más verifica si es a la entrada, si es a la salida o si es a la mitad del proceso. Entonces, ¿aquí alguna duda? No hay que aprendérselas. Ahorita vamos a hacer una aplicación. Ok. Y para calor húmedo igual. El calor húmedo es como si fuera el CP, chicos. Recuerden que el CP es la cantidad de energía que requiero para que se aumente la temperatura de una masa, ¿no? Entonces, en este caso, el calor húmedo se define exactamente igual, ¿no? La cantidad de energía que requiero, que requiero para aumentar la temperatura de una masa. Entonces, igual, la puedo tener en el sistema internacional o en el sistema inglés. Si yo hablo del sistema internacional, lo que estoy diciendo yo aquí es el CP del agua y el CP del aire. 1.88 son valores constantes, 1.05 son valores constantes. Y el valor de la humedad, que es la primera ecuación que yo tengo ahí. Esto se va a expresar en kilojoules, kilogramos de agua por Kelvin. En el otro me interesa, en el sistema inglés, bueno, pues entonces lo que estoy diciendo aquí es el CP del agua, el CP del aire en el sistema inglés, y tengo libras agua entre libras aire. Y por último, aquí sí hay que hacer una diferencia. Nosotros hemos estado calculando las entalpías a través del CP, diferencial de temperatura, si se trata de cualquier sustancia, ¿no? Y llámese fluido, que los hemos llamado así, o alguna solución. Para el caso de la entalpía en un aire vapor de agua, tenemos que calcularla con esta ecuación siempre. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues lo que estamos diciendo es CS, que es el CP del aire vapor de agua, por la temperatura, un diferencial de temperatura. ¿De quién? La temperatura a la entrada o a la salida, dependiendo de la corriente en donde yo esté. Y temperatura cero. Temperatura cero siempre van a ser 273.15 Kelvin. Siempre. Más la humedad absoluta del aire vapor de agua por el calor latente. Aquí ya les puse el valor. El calor latente siempre va a ser evaluado a 273 Kelvin y el valor no cambia. Entonces yo no tengo por qué estar buscando ya las tablas, ya es un valor específico. Y es 2501.4 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Entonces, de esta manera calculo yo la entalpía en la corriente que yo esté estudiando. No me interesa el sistema internacional. Bueno, entonces lo calculo en el sistema inglés. ¿Y qué es lo que tengo que tener en consideración? Bueno, pues que aquí estoy evaluando 32 grados Fahrenheit a 1075.4 BTUs es el calor latente. Entonces, este valor ya está establecido y es 1075.4. Entonces ya no necesito buscarlo, ya nada más lo aplico, ¿vale? Entonces sí tome nota, las entalpías cuando hablemos de secado o las entalpías cuando hablemos de una humidificación se determinan de esta manera. Bueno, esa es una forma de terminar haciendo uso de ecuaciones. Aquí tengo un valor, una carta psicométrica con valores. Lo que vamos a hacer ahorita es, primero voy a regresar a las notas, voy a dejar de compartir aquí para explicarles cuáles son las líneas o cómo se conforma esa carta psicométrica. Entonces, por favor, tomen nota, chicos. Entonces ya nada más repito que las propiedades psicométricas se pueden determinar con ecuaciones
o con la carta psicométrica. ¿Dónde puedo encontrar la carta psicométrica? La carta psicométrica la puedo encontrar en el Traibar, la puedo encontrar en mi manual de laboratorio. El detalle con el manual de laboratorio, chicos, es que está la presión de Cuautitlán Izcalli. Entonces, si yo tengo que determinar algún problema a una presión absoluta, esa carta psicométrica no me va a funcionar, porque está determinada a una presión. De hecho, les comento, las cartas psicométricas se pueden elaborar. Uh-huh. Bueno, entonces, lo que tengo yo aquí, voy a dibujar un cuadrito. Bueno, si encuentro mi cursor, claro. Aquí está. ¿Hay diferencias entre las cartas psicométricas? Sí. Algunas me dan valores muy, muy amplios, algunas me dan valores un poco limitados. Pero todas se conforman de la misma manera. Entonces, lo primero que yo tengo son varias curvas que van de esta manera. Entonces, a esto le llamamos líneas de saturación. En las líneas de saturación yo lo que voy a leer es el porcentaje de humedad relativa. Ajá. Entonces, pues mi aire puede estar, ustedes han escuchado en la parte meteorológica, 80% de humedad relativa. Quiere decir que el aire tiene 80% de agua, ¿no? Entonces, es un aire muy húmedo, ¿no? Estas líneas van a ir del 100 al, depende de la carta psicométrica, puede llegar al 10 o al 5%. Entonces, si yo lo que quiero es determinar el porcentaje de humedad relativa, bueno, pues me puedo venir a la carta psicométrica y leerlo rápidamente en vez de determinarlo con una ecuación, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien aquí? Sí. Ok, vale. En la parte de abajo, yo voy a tener la temperatura de bulbo seco. Puede estar en grados Celsius, en Rankine, en Fahrenheit o en Kelvin. Depende de mi carta psicométrica. Entonces, temperatura de bulbo seco. ¿Y qué es la temperatura de bulbo seco, chicos? Es la del aire seco, ¿no? Ajá. Entonces, no es otra cosa más que la temperatura ambiente. Ajá. Es decir, yo pongo ahorita un termómetro aquí, donde está mi escritorio, mido la temperatura, es la temperatura del aire seco. Correcto. La temperatura ambiente. Bueno, les comento, algunas cartas psicométricas tienen aquí, líneas igual a la altura de la línea del 100%. Si yo tengo mi carta psicométrica así, esta es la temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué pasa si mi carta psicométrica no tiene este valor? Ah, pues no te preocupes, porque ¿qué crees? Que si yo tengo aquí 5 grados centígrados, 5 grados centígrados, y subo hasta la línea del 100%, a esa misma altura voy a tener los 5 grados centígrados. Entonces, esta línea debe coincidir y a la hora de bajar va a ser exactamente lo mismo.
Entonces, si tu carta no tiene los valores de arriba, no te preocupes, puedes leer el valor de temperatura de bulbo húmedo en la parte inferior. Entonces, ¿qué sería la temperatura de bulbo húmedo? ¿O qué es, mejor dicho, no qué sería? ¿Qué es, chicos? Es una temperatura de equilibrio entre un algodón húmedo, que yo le pongo la punta del termómetro, y el aire que hago pasar sobre el algodón. Ajá. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, tengo un termómetro, tengo la punta del termómetro con un algodón mojado, entonces las corrientes de aire que pasan por ese algodón van a hacer que, bueno, el algodón se vaya secando, evidentemente, porque el agua se va a evaporar, pero cuando yo llego al equilibrio, esa sería la temperatura de bulbo húmedo, ¿sale? Y voy a poner otro último concepto, que es la temperatura de rocío. ¿Quién me dice? ¿O por qué se forma el rocío en la mañana? A ver, sería la primera pregunta. Porque hay mucha saturación de humedad en el aire. Entonces, la temperatura de rocío es cuando el aire, vapor de agua, está saturado. Y logramos la temperatura de rocío cuando esa mezcla de aire, vapor de agua se enfría y evidentemente pues va a llegar a la condensación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, se cortó un poquito, ¿lo puedes repetir? ¿Lo de rocío? Sí, la temperatura de rocío es cuando la temperatura del aire, vapor de agua está saturada. Y logramos la condensación cuando se enfría ese aire, vapor de agua, ¿vale? Bueno, entonces esa es la primera. Ok. Vamos a tener también ok. Aquí vamos a tener unas líneas diagonales, chicos. Y de este lado vamos a tener, o vamos a leer la humedad absoluta. Es decir, el valor de Y. Entonces, aquí el gráfico va a tener unas pequeñas, perdónenme, aquí el gráfico va a tener unas pequeñas líneas. Y en función de esas líneas yo voy a leer el valor de la humedad absoluta.
Y bueno, algunas cartas psicométricas de este lado tienen valores de volumen húmedo y de la entalpía. La entalpía se lee de este lado. Entonces, algunas pues ya no es necesario ocupar las ecuaciones, es decir, vengo y yo leo aquí el volumen húmedo. En algunos casos también el volumen húmedo puede estar aquí abajo, chicos. Entonces, depende de la carta psicométrica. Y esta es la entalpía. Entonces, yo algunas veces ya no requiero la entalpía, lo que voy a hacer es leer ese valor. Y estas líneas que coloqué aquí se llaman líneas de saturación adiabática. Sí, José Antonio. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en la carta psicométrica que nos dan en el manual de laboratorio, ajá, la entalpía está de los dos lados. Hay una a la derecha y una a la izquierda. ¿Cómo sabemos hacia qué lado leer en esa carta? Ok. En ese punto, por ahí viene una flechita que dice entalpía de aire húmedo, entalpía de aire seco. Ajá. Entalpía de aire seco quiere decir que tu aire no tiene nada de agua. Es decir, ya pasó por un proceso, por ejemplo. Y entalpía de aire húmedo quiere decir que a lo mejor ese aire lo que hizo fue absorber humedad para poder secar. Entonces, dependerá de lo que estemos determinando, José Antonio. Es como vamos a leer. ¿Sale? Bueno, es que hay dos curvas que dicen entalpía del aire saturado. Sí, es correcto. Pero, entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos? Normalmente vamos a leer entalpía del aire húmedo. Normalmente. Vamos a poner algunos ejemplos, Antonio, para que tú puedas leerlo. En el caso del laboratorio tienen que leer, si no me equivoco, hacia la derecha, que es entalpía del aire húmedo. La carta no ha cambiado desde hace mucho, ni cambiará, ¿no? Son valores. Es que, de hecho, las dos escalas que tiene de la izquierda y la derecha, las dos dicen entalpía de aire seco, como que no está muy diferenciado. Ok. Bueno, entonces, nada más, lo que vamos a hacer ahí es, vamos a resolver un problema que viene ahí en su manual para que podamos determinar. ¿Sale, chicos? Ok. No se preocupen ahorita, lo vamos a ver un poquito después, pero si alguien tiene duda puntual de un ejercicio que venga en su laboratorio, me manda mensajito y le ayudo a resolverlo. ¿Sale? Ok. Nada más aquí. ¿Cómo es que yo puedo leer la carta psicométrica? Pues siempre necesito dos valores. O sea, si yo tengo dos valores, sin problema voy a poder leer la carta psicométrica. Si nada más tengo un valor, no voy a poder usarla. Tengo que hacer uso de las ecuaciones muy probablemente. Entonces, la carta psicométrica nos ahorra tiempo, pero algo muy importante es, si yo lo visualizo desde mi computadora, es decir, pues más o menos 25, o sea, ese más o menos te va a mandar a un error, y un error muy grande. Entonces, yo que te recomiendo es que esta carta psicométrica la imprimas y la tengas ahí y utilices tu reglita y tus escuadras para poder leer correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el documento viene un problemita. Entonces voy a leerles el problemita y yo les voy a poner ahorita cómo se lee para que ustedes puedan volver a revisarlo en el documento que les compartí. ¿Y qué creen? Que en el documento que les compartí tiene un error. ¿Por qué no viene el problema? ¿O el problema viene abajo? No sé. Creo que lo puse mal. Ok, dice ahí, considere que el aire entra a un secador a una temperatura de bulbo seco, es decir, el aire en el medio ambiente tiene una temperatura de 55 grados Celsius y 0.03 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces,
Vamos a ver. Voy a cambiar de color. Aquí ya tenemos dos valores, chicos, entonces en la carta psicométrica no va a haber ningún problema. Voy a dejar de compartir esto. José Antonio, ¿tienes alguna otra pregunta o dejaste la mano arriba? No, dejé la mano arriba. Ok, José Antonio, gracias. Bueno, entonces nos dice, no voy a poner permítanme un segundo. Dejo de compartir un segundo. Voy a irme a la carta psicométrica normal para que podamos hacer el ejercicio. Nada más ahí pónganle ejercicio. Determine las propiedades psicométricas. Determine las propiedades psicométricas del aire a 55 grados Celsius. A 55 grados Celsius y 0.03 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. 55 grados Celsius y 0.03 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Ok. Entonces, disculpe, ¿podría repetir el enunciado, por favor? Sí, determine las propiedades psicométricas del aire a 55 grados Celsius y 0.03 kilogramo de aire entre kilogramo de aire seco. De agua entre kilogramo de aire seco. Entonces, lo primero que yo... Perdón. Kilogramo de agua entre kilogramo de aire seco. Gracias. No de nada. Ok, lo primero que tengo que hacer es, observen, tengo mi carta psicométrica, el detalle de esta es que justo llega a 55. Entonces, ¿podemos tener algunos errores? Sí, podemos tener algunos errores. Bueno, entonces ya localicé temperatura de bulbo seco, 55 grados Celsius. Y aquí, fíjense en esta carta psicométrica, es gramos sobre kilogramo. Entonces necesito 0.03. ¿A dónde me voy a leerlo, chicos? 0.03. ¿A dónde me voy a leer? ¿Sería 3% de humedad relativa? No. Lo que yo tengo aquí, el valor que me está dando el problema es 0.03 kilogramos entre kilogramos. Entonces, de esta línea, ¿a dónde voy a leer el 0.03? ¿En el 30? Ok, en el 30. Hasta acá arriba. Okay. Entonces, lo primero que yo quiero calcular es... Voy a dejar de compartir aquí. El problema con esto es que no puedo dibujar sobre esa cosa. Ok. A ver, conviértame 0.03 kilogramos de agua entre kilogramo de aire seco a gramos sobre kilogramo, que es lo que tiene la carta psicométrica. Por favor. ¿Cómo dijo, maestra? 0.03 kilogramos de agua entre kilogramo de aire seco a kilogramo sobre gramo.
A gramos sobre kilogramo, perdón. 30 gramos sobre kilogramo. ¿Seguros? Sí, debería ser, sí. Sí, son 30. Ok, vale. Sí, a mí también me sale 30. Bueno, entonces creo que el problema que les mandé está mal. Bueno, no hay problema. No vamos a poder leerlo en la carta, pero no pasa nada. Ok. Voy a dibujar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Si yo lo que quiero calcular es, primero voy a calcular la temperatura de rocío. Digo, ahí no les dicté todo lo que hay que calcular, pero normalmente iniciamos con la temperatura de rocío. Profesora, tengo una duda. Sí. ¿La temperatura que usted nos dio es la de bulbo seco? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es localizar los puntos. Espérenme tantito. Ay, estoy toda hecha bolas con esto. El primer inciso que vamos a calcular, chicos, es la temperatura de rocío, ¿ok? Entonces, localizamos la temperatura de bulbo seco, que el problema nos da es 55 grados Celsius. Estamos aquí, en la carta psicométrica. Y después nos pide que localicemos 0.03 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿vale? Entonces, la carta psicométrica lo que nos dice es que tengo gramos de agua y esto nos da el valor que ustedes me acaban de decir, que sería 30. 30 gramos de agua entre kilogramos de aire seco. Ajá. Entonces yo voy a ubicar el 30, que está en la parte de arriba. Si ustedes revisan la carta psicométrica, está como por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y bueno, aquí en el gráfico viene la línea de saturación del 100%. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo necesito leer temperatura de rocío, lo que hago es ir a la línea de saturación, que es el 100%, porque lo que yo estoy diciendo es que mi aire está saturado. Cuando yo les dije que era la temperatura de rocío, quiere decir que el agua y el vapor están saturados. Y entonces aquí me puede marcar el valor de temperatura y ese valor lo leo, o lo que puedo hacer es leerlo en la parte inferior y obtener la temperatura de rocío. Ok, entonces díganme qué valor aproximado tendríamos. Permítanme un segundo. ¿Qué valor de temperatura de rocío tendríamos?
Según yo, son más o menos como 31.6, 31.7. A ver, vamos, ahorita reviso un segundito. Como 31, casi 32 grados. Casi 32 grados. Ok. Esa es la temperatura de rocío. Entonces significa que yo siempre para leer la temperatura de rocío, siempre, lo que tengo que hacer es localizar mi punto y mi punto está en este gráfico aquí. Ay, bueno, se encuentra el punto. Aquí. A esto yo le pongo punto A. Y entonces siempre voy a hacer paso número 1, llegar a la línea de saturación. Ese es el paso 1. Y después leer hacia abajo, o si mi carta me dice el valor aquí, leerlo en este punto. Entonces la temperatura de rocío aproximada es de 32 grados. Vamos a dejarlo. No, 31 punto, ¿qué me dijeron? ¿31 punto qué? ¿7? Sí, 31.7. Bueno, si encuentro el cursor, 31.7. Vale, ok. Entonces hasta ahí vamos más o menos bien. Sí. Ok. Vamos a determinar el inciso B. Normalmente el inciso B es la entalpía. Entonces aquí decían, ¿para dónde leo la entalpía? En este caso de este gráfico, ¿hacia dónde leemos la entalpía, chicos? ¿O cómo la leemos? Ahí está muy fácil. Hacia la izquierda. Muy sencillo. Ajá, a la izquierda. En este gráfico, aquí vienen unas líneas que se van haciendo un poco más amplias, y aquí viene el valor de la entalpía. Entonces, donde está este punto, lo único que hago es leer, y eso es la entalpía. ¿Qué valor tengo de entalpía? Un aproximado. ¿Cuánto les da? Como de 109. 108.5. 109, vamos a poner un aproximado. ¿Qué unidades tiene? Kilojoule sobre kilogramo. Ok, vale. Bueno, ese es el segundo. Normalmente lo leemos así, no hay mayor problema. Si tuviéramos otro gráfico, entonces lo que hacemos es, en su gráfico de LEM, corremos hacia la línea a la derecha. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa podemos leer ahí? Dijimos. Podemos leer volumen húmedo. El volumen húmedo está abajo, chicos. Voy a poner una línea de otro color. No sé si podamos leer el volumen húmedo, porque el valor está muy arriba. Ustedes vienen con esta línea, y esta línea va a cruzar en la parte de abajo con un valor que es volumen húmedo. ¿Se puede leer? No, es más de 0.95. Entonces, el volumen húmedo, lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que de tarea lo calculen lo determinen con ecuación. Lo vamos a determinar con ecuación, ese volumen húmedo. Y les voy a corregir el documento, porque sí me equivoqué ahí. Entonces, volumen húmedo es igual a 22.41 entre 273 por la temperatura. ¿Qué temperatura? ...55 grados Celsius a Kelvin, no se les olvide.
Eso por, y ya esta ecuación es muy sencilla, 1 sobre 28.97 más y. El valor de y ya lo tenemos. Es 30. No, bueno, aquí. Permítanme. Este valor de y tiene que estar en kilogramos sobre kilogramo, entonces es 0.03 kilogramos de agua entre kilogramo de aire seco. Esto entre 18.02. Ok. ¿Qué otra cosa podemos leer de la carta ciclométrica? La humedad relativa. Así podemos leer la humedad relativa. Este punto pasa o muy probablemente toca una curva. ¿Qué valor de humedad relativa toca ese punto? ¿Se puede leer? No se puede leer. Es 30%. Un aproximado del 30%. Entonces, siempre el punto donde queda leemos aproximado. Ese valor siempre va a ser muy inexacto si yo lo leo en la carta ciclométrica, porque a veces, les comento, los puntos pueden quedar aquí en medio. Entonces dicen, ¿tomo la de arriba o la de abajo? ¿O qué valor tomo? ¿O qué valor aproximado? Entonces, ahí sí puede haber algún error. Ok, y... Ok, creo que ya. Entonces, estos serían los valores que pudiéramos leer con ese ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Más o menos claro? ¿Más o menos? Sí. Ok, sí. Vale. Entonces, corrijo el ejercicio porque yo le puse .03, pero bueno, era 30. Ok, chicos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahorita corrijo ese ejercicio y lo vuelvo a subir para que puedan revisar puntualmente lo de carta ciclométrica, ¿vale? Ok, ¿ya todos tomaron lista? Sí, por favor. Ok, vale. Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos el próximo lunes a las 7. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profesora. Gracias, Hasta luego. profesor. Bye. Hasta luego, profesora. Bye, chicas y chicos. Profesor, yo tengo una duda respecto al teorema de Buckingham. Sí. Es que en la lista que usted nos dio los números adimensionales, por ejemplo, el de Reynolds viene como densidad por longitud por velocidad sobre viscosidad, ¿no? Pero también investigando, la longitud puede ser el diámetro, entonces no sé en qué otros números también puedo sustituir la longitud por el diámetro. Normalmente pasa nada más en el número de Reynolds y en los de transferencia de calor, donde tenemos alguna longitud, es decir, el espacio por donde se transfiere energía, puede ser un diámetro, en vez de que sean, por ejemplo, unas placas, puede ser una tubería, ¿sale? Entonces, sin problema. Pero normalmente eso pasa en el Reynolds. Sí, porque también me pasó con el número de Biot y de Nosen, que viene como longitud, pero a mí me salió con diámetro. Ok. Entonces... sin problema, es el Reynolds, ¿vale? Ok. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Diego, ¿dudas? Andrés, ¿dudas?
Ok, bye.